Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. Ha llegado el Wrap Up de marzo. Tendría que haber salido la semana pasada, pero era como muy principio de mes, entonces preferí dejarlo para el segundo sábado de abril. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, comencemos. Que solamente tengo un libro del mes, y es este que llegó en la caja de Buku, Alguien a quien contarle todo, de Joana D'Alessio, una escritora brasileña que hace años reside en Argentina. Y a ver, vamos a leer la sinopsis. ¿Cuáles son los momentos que determinan el curso de una vida? Alguien a quien contarle todo es un libro de relatos entrelazados que funciona como una novela rota. Es también una indagación sobre la familia y la pareja. Las escenas y las imágenes se suceden como en una película, empujadas por una prosa feroz y musical. Un matrimonio a punto de quebrarse, unas vacaciones familiares en la playa que se vuelven un infierno, un diagnóstico grave y repentino, la ciudad sacudida por una corrida bancaria y dos personas unidas solo por el más 18. Usa otra palabra, pero no la voy a leer así. Bueno, la verdad que esto de lo de funcionar como una novela rota me llama la atención. Y además mandaron también un sobrecito con un té para hacer tipo té soluble, que estuvo muy rico. Yo le puse un poco de leche porque si no tiene algo de leche yo no tolero el té. Pero también llegó con unas especies de esquelitas para pegar en la heladera, que son esta y esta, estas dos. Pero bueno, ese es un solo libro que no cuenta para un book haul, pero igual se los quería mostrar. Y ahora sí, vamos a comenzar ya con lo que es el contenido de este Wrap Up, que son las lecturas del mes de marzo. Y tengo para anticiparles que no cumplí con mis metas. Entonces, ¿cuántos libros leí? 6. Y avancé con la lectura de uno. No lo terminé, pero avancé. Igual les voy a contar el avance de lectura. Ya les voy a estar explicando por qué. Comenzamos entonces el Wrap Up con el primer libro que leí en el mes de marzo, que correspondía a la consigna de un libro con portada azul. Y ese libro fue El sueño de los héroes, de Adolfo Bioy Casares. No es la primera vez que yo leo a Adolfo Bioy Casares. Yo había leído La invención de Morel y a grandes rasgos les puedo decir que me gustó más La invención de Morel que este libro. En cuanto a estética, bastante ingenioso el tipo de narrador, porque variaba entre narrador testigo y narrador en tercera persona, y esos pueden confundirse, sobre todo porque era un narrador que parecía que estaba mirando todas las cosas que estaban sucediendo en la historia y al mismo tiempo no parecía estar en ninguna parte, no parecía ser un personaje. En cuanto a la trama, ¿de qué se trata este libro? Gauna, un joven muchacho que no sé exactamente cuántos años tiene, gana en las carreras de caballos una suma considerable, que bueno, en ese momento 1000 pesos era una suma considerable, ahora no te alcanza para nada. Entonces les propone a sus amigos más cercanos que por el carnaval se vayan de parranda. Y están las 3 noches de carnaval de parranda. Y en medio de todo eso ocurre un hecho extraño que le genera a Gauna una laguna mental. Y no puede superar esto durante 3 años, en los que igual él sigue con su vida, se casa, obtiene un ascenso en su trabajo, pero igual se queda como con esa incertidumbre de qué fue lo que pasó esa noche, por qué no lo recuerda, y hará todo lo posible para poder rememorar lo que sucedió, o si no, revivirlo. En cuanto a la resolución, fue algo precipitada, pero le dio ese toque fantástico. Mi calificación para El sueño de los héroes de Adolfo Bioy Casares es un muy bueno. Ahora, el siguiente libro que leí fue el libro con el que hice el comparativo, Cariño, cuánto te odio, de Sally Thorne. Voy a dejar la imagen por aquí. Bien, ¿qué puedo decir de este libro? Entiendo en cierta forma el hype, pero no lo comparto. En cuanto a estética, quitando que se desarrolló la historia
historia en presente casi todo el tiempo. Yo hubiese preferido que lo haga en pasado, pero quitando eso, me gustó mucho cómo se desarrolló la narración, que se enfocaba solo en un personaje en lugar de tratar de darnos las dos miradas para justamente no confundir y desarrollar bien esta sola mirada, y bueno, desarrollar también al personaje. Igual te dejaban ver algunas cositas de los demás. En cuanto a la trama, ya les conté en el comparativo, dos compañeros de oficina que parece que no se soportan, que tienen mucha atracción, tienen mucha química, y bueno, por esas idas y venidas terminan en pues un juego ahí medio extraño, medio carnal, que va involucrando sentimientos pero que no lo quieren admitir porque se supone que ellos se odian, y entre medio de todo eso está la competencia por el puesto. La verdad que es bastante interesante cómo con esta competencia desarrollaba esto del enemies to lovers o del rivals to lovers, y bueno, además por la personalidad tan diferente que al menos aparentaban tener ellos dos. En cuanto a la resolución, creo que esto quedó claro en comparativo, pero me gustó más la resolución de la película. La resolución del libro siento que me quedó como a medias, me faltó resolución. Y bueno, entonces teniendo en cuenta todo esto, mi calificación para el libro es un bueno. O sea, yo creo que está como en 3.5 de 5, pero es un buen libro, es muy entretenido, sirve mucho para salir de un bloqueo lector o, como dije yo, para bajar un cambio si uno tiene justo una lectura muy densa antes. Siguiendo con las consignas, después teníamos la consigna de un libro secuela, y bueno, yo aproveché, dije, le voy a meter al final de la saga The Raven Cycle, así que elegí para cumplir esa consigna El Rey Cuervo de Maggie Stiefvater. Terminamos la saga. En cuanto a estética, como siempre, muy bueno. El estilo de Maggie Stiefvater es muy sobrio, muy descriptivo, tiene un buen ritmo narrativo, sobre todo se notó en esta parte donde se intensificaba todo, luego se iba como calmando, se intensificaba, calmando, y así uno podía continuar con la lectura. Pero la verdad, yo recuerdo que al final ya lo quería leer de una, sí, estuve hasta tarde, pero lo terminé. En cuanto a la trama, bueno, es un final de saga, así que no tengo mucho que decir sin que suene a spoiler, pero lo que sí les digo es que todo lo que pasó en la saga, todo, absolutamente todo, tiene por fin su conclusión aquí. Y en una parte uno puede decir, es decepcionante, pero en otras como, es la solución más lógica. Y bien, en respecto a la profecía, pues sí es como el punto culmine y todo se intensifica con eso. En cuanto a la resolución, aunque a algunos les pueda parecer poco natural, pues esto es fantasía, así que lo poco natural no existe. Además, desde el principio ya nos dijeron que Cabed Water era un lugar que simplemente era mágico. Así que bueno, yo lo entendí y para mí fue un final feliz y me quedé muy contenta. Yo no suelo gustar de los finales felices a menos que estos tengan lógica. Y dentro de lo que es el universo que construyó Maggie Stiefvater en estos libros, pues sí tenía lógica ese final, así que yo lo disfruté mucho. Mi calificación para el libro es un excelente. El siguiente libro que leí en el mes de marzo fue el libro de la consigna de leer un autor nacional, y mi elección fue El Cuarto Arcano de Florencia Bonelli, porque bueno, quería leer otra saga. Esta es una saga completamente diferente porque ya no es fantasía, aunque depende del punto de vista que lo vean. En cuanto a estética, maravilloso, simplemente maravilloso. Florencia Bonelli tiene un estilo muy portentoso y que puede al principio parecer demasiado como artificial, pero a medida que uno va avanzando queda atrapado por esa narrativa tan fantástica, con esas descripciones, con esa profundización de personajes, que uno le puede parecer que usa ciertos clichés, pero los profundiza y les da un matiz muy diferente. La trama va sobre Black Raven y Melody Maguire o Isaura Maguire. Él es un conde inglés que llega al virreinato del Río de la Plata porque tiene interés en hacer negocios allí y además en participar en ciertas conspiraciones para conseguir la independencia nacional. Es el año 1806, entiéndase. Mientras que Melody o Isaura Maguire es una joven mujer criolla, descendiente de irlandeses, que odia a los ingleses por ciertas cuestiones que tienen que ver con su padre, y que además es defensora de los esclavos, porque en esa época atraían muchos esclavos y eran muy crueles, muy sádicos con ellos. Casi nadie los trataba como, ni siquiera como animales, eran peor, eran cosas
Así que bueno, Melody trata de defender a los esclavos y entre medio de todo eso termina conociendo a Beatriz, que es la prima de Roger, y ella le termina contratando como institutriz de su sobrino, que desarrolla una adoración por Isaura porque nadie le muestra amor a ese niño, y Isaura, como es muy cariñosa, ella sí apenas lo ve le acaricia el rostro y es como que el niño se derrite ante ese gesto tan suave y tan maternal. Y en ese contexto se conocen Black Raven y Melody, y bueno, Black Raven termina completamente enamorado de ella, y primero Isaura se resiste, pero luego, bueno, pues ya no le puede. Pero no se preocupen que tiene justificación. Igual la historia romántica de ellos no es como el centro, a pesar de que es una novela histórica romántica, porque se nutre de muchos acontecimientos históricos para mostrarnos una trama llena de conspiraciones, de malos entendidos, de invasiones, de guerras y de una incertidumbre política y social muy latente, y en medio de todo eso se desarrolla el romance entre estos dos personajes, que, como les dije, es muy interesante por todo el contexto. En cuanto a la resolución, me dejó súper enganchada, y de hecho yo apenas terminé, ni siquiera lo califiqué, ya me lancé a leer el segundo porque era como una continuación inmediata. Mi calificación para este libro es un muy bueno, porque tiene bastantes escenas de alcoba que me parecieron un poco innecesarias, aunque la verdad son de las mejores que he leído. Algunas me las salté, pero las que leí fascinantes, sí eran eróticas en toda regla. Vamos a hablar de lo que fue el desafío mensual, que era leer un libro con temática de género. El libro que yo terminé primero fue Las Poseídas de Stepford de Ira Levine. Bien, la verdad, en cuanto a estética, es un libro muy sencillo, pero es efectivo. Al principio es como empieza un poco lento, aburrido, pero te trata de establecer cómo es toda esta normalidad antes de que inicie el caos. Logra que uno se haga muchas preguntas a través de una visión tan recortada, lo cual es lo interesante. Y en cuanto a la trama, ¿de qué trata? Joanna y su familia llegan al pequeño pueblo de Stepford, que es súper tranquilo. Ella es una mujer que, bueno, digamos, tiene activismo feminista, su esposo también, y bueno, quiere comenzar a hacer activismo ahí en Stepford porque le llama la atención que no existe ningún lugar que sea como para reuniones sociales de mujeres. Y cuando empieza a conocer a todas las mujeres de Stepford, se da cuenta que ninguna sale de la casa más que al supermercado y a llevar a los hijos a la escuela. Están en una situación de servilismo completo, que parecen unos robots, y le llama mucho la atención a él, no solo a ella, sino a una amiga que, al igual que ella, es como de espíritu feminista y no entiende tampoco la situación, y ella ya no está en toda esa situación porque también es nueva en el pueblo. Así que ellas dos están empezando a tratar de averiguar qué es lo que está pasando en Stepford, por qué las mujeres actúan así y por qué los hombres son tan machistas. Y también tienen que combatir con el miedo de que en algún momento Stepford las absorba y las convierta en esa especie de androides complacientes que son las mujeres o las poseídas de Stepford. En cuanto a la resolución, inquietante. Solo voy a decir eso, inquietante, la verdad. O sea, te dejó como con la intriga de a ver qué pasó. Mi calificación para Las Poseídas de Stepford es un bueno, porque es un buen libro, pero igual me hubiese gustado más desarrollo narrativo, y hay algunos temas que se dejaban en el tintero y que creo que se pudieron haber trabajado un poco más. Y el último libro que leí completo en marzo, antes de pasar al avance, fue el libro de la consigna de un libro de ficción histórica, El Puerto de las Tormentas, que es la segunda parte del Cuarto Arcano, de Florencia Bonelli. En cuanto a estética, conserva el mismo estilo, bien desarrollado, trama portentosa, narrativa potente. No es que mejora o empeora, se mantiene exactamente, y la verdad es excelente, como ya les había dicho. En cuanto a la trama, continúa las aventuras de Black Raven. En este caso, él ya se tuvo que ir a continuar sus actividades de tipo corsario, así que no puedo hablar mucho de pero lo que sí les digo, hay más escenas de alcoba, pero las toleré mucho más porque hubo una trama muchísimo más intensa y picante. Empecé a leer el libro, después terminé Las Poseídas de Stepford y luego directamente una sentada yo me quedé hasta retarde, pero lo terminé porque, les digo, la trama era súper intensa. En cuanto a la resolución, uy, Dios mío, esa resolución, eran capítulos y capítulos en los que sentía que esto no iba a terminar nunca, pero al final terminó. Fue
de lo más intensa. Un tremendo clímax antes de ese final. Mi calificación para el segundo libro de la saga del Cuarto Arcano, de la biología del Cuarto Arcano, es un excelente. Ignoremos las escenas de alcoba, no importan aquí. Aquí todo está muy bien. Y como dije, la trama está súper intensa. Y bien, ahora les voy a hablar del avance de lectura, que fue de Cardiff junto al mar de Joyce Carol Oates, que era el libro de autora mujer para la consigna de marzo de leer un libro con temática de género. Pero no fue exactamente temática, o sea, tenía para trabajar temática de género, pero no lo hizo. Igual este libro tiene, o sea, la primera novela al menos, porque recuerden son 4 novelas, vamos a ver si las otras tratan el tema, a pesar de que la primera no lo hizo, que la primera es el que le da el nombre al libro, porque es Cardiff junto al mar y otros relatos. Bien, ¿de qué se trata? Una mujer llamada Claire se entera de que, a pesar de que ella toda su vida pensó que era huérfana y que bueno, la adoptaron por suerte sus padres adoptivos, obvio, pero se entera de que tenía familia biológica porque su abuela, a través de su abogado, la contacta porque, bueno, la mujer ya murió y le ha dejado una herencia. Entonces este abogado la contacta para comunicarle que puede acceder a esta herencia y que debería reunirse con él en la ciudad de Cardiff. Claire, desconcertada, decide acudir para entender si tenía familia. Entonces, ¿por qué la adoptaron? ¿Por qué no la quisieron? Y bueno, termina dándose cuenta de una verdad bastante sorprendente, trágica, y como yo les dije, tenía para trabajar ahí esa temática de género. Sin embargo, no lo hizo y se centró más en Claire y en su trauma y no tanto en que se podría haber tocado y que sí tenía cierto misterio con tintes contemporáneos, pero lo que yo sí les puedo decir es que no lo sentí como un libro que trabajara temática de género. Bueno, no doy calificación porque como dije es un avance de lectura, sin embargo la novela estuvo como ahí. Y bien, terminado el Grapple, vamos a pasar al To Be Read para ver los libros que me gustaría leer el mes de abril. Ya habrán notado que no me alcanzó el tiempo para leer La Noche de Otra Parte, pero bueno, ya la terminé, así que no va a entrar en el To Be Read. Ahora, el tema es que tengo consigna mensual de abril leer un libro publicado en 2012. Yo había elegido Cinder de Marissa Meyer y Diario de Invierno de Paul Auster, pero no pude conseguir ninguno de los dos. Entonces decidí que voy a hacer una variante. Libros que hayan sido publicados alrededor de 2012. Puede ser 2011, puede ser 2013. Y bueno, un libro que se publicó alrededor de 2012, que es en 2011, es La Isla de los Cazadores de Pájaros de Peter May, que es un libro que me regalaron. La otra opción para el mensual es terminar la saga de las sirenas de Amanda Hocking con el libro Elegía o Requiem Infernal, que ese sí lo puedo conseguir en físico, pero ese fue publicado en 2013. Y luego, en cuanto a las consignas mensuales, tenemos la primera es un libro que se desarrolle en otro país. Y entonces elegí Panza de Burro de Andrea Bru, que se desarrolla en España. Después, el siguiente libro cumple con la consigna de ser un libro de fantasía, así que elegí la segunda parte de la saga de La Nación de las Bestias, que es Leyenda de Fuego y Plomo de Mariana Palova. Va a estar un poco complicado porque es un libro muy largo, pero si aprovecho cada ratito libre que tengo, creo que lo puedo terminar. Después tengo un libro que haya elegido por la portada, El Bosque de las Cosas Perdidas de Shea Ershwan. Y el último libro es de un autor o autora que nunca haya leído, que no haya conocido de ninguna forma. Aryana Molinari, no sé, no tengo idea de quién es, nunca escuché hablar de ella ni nada de eso, así que bueno, me dije, pues este va a ser el libro de autor desconocido. Y bien, eso sería todo por este video. Ya les mostré el libro que adquirí en marzo, los libros que leí y los libros que quiero leer el mes siguiente, o sea, este mes corriente abril. Pero ahora es hora de que ustedes me digan cuáles de estos libros les interesan, cuáles leyeron ustedes. Quiero leer todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Ya saben que si les gustó el video no olviden dejar su pulgar arriba y si les interesa mi contenido se pueden suscribir. Por mi parte me despido, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención, que tengan buenas lecturas en este mes y adiós.